En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino, conceda a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que les es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. Ve y profetiza a mi pueblo. Un sencillo pastor y agricultor, sin preparación alguna, es investido por el Espíritu del Señor y enviado a llevar su mensaje de conversión. Escuchemos las dificultades que encontró para cumplir su misión.
Lectura del libro del profeta Amos. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: «Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino». Respondió Amós: «Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». Palabra de Dios. Salmo responsorial, al cual respondemos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Leemos un himno que centra su contenido en la alabanza debida a Dios para la elección para ser hijos suyos por Cristo. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de creer el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar con Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12
los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que vayan de este lugar. Si en alguna parte no los reciben, ni les escuchan, al abandonar este lugar, sacúdanse el polvo de sus pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera lectura, hermanos, libro del profeta Amós. Amós era un campesino, tenía figos y criaba ovejas, pero el Señor le encarga una misión para que sea profeta. En segunda lectura, San Pablo también dice que desde antes de crear el mundo, Dios nos escogió. En el Santo Evangelio, el Señor envía de dos en dos para que anuncien el arrepentimiento. Así que las tres lecturas hablan del mismo tema, de la elección, de la misión que Dios encarga, que Dios nos da para cumplir. ¿Cuál es esta nuestra misión? ¿Y cuándo la hemos recibido? ¿Y cómo desempeñarla? Eso debe ser el tema de nuestra reflexión. Sencillamente tenemos que hacernos conscientes de esta misión que ya hemos recibido. Y la hemos recibido en el momento del bautismo. Durante el rito del bautismo, cuando el sacerdote iba a ungirnos con el santo crisma, dijo así: para que seas consagrado o consagrada como sacerdote, profeta y rey. Para que seas consagrada, consagrado como sacerdote, profeta y rey. Eso sucedió en el momento del bautismo. Quiere decir que todos hemos sido consagrados para que seamos sacerdotes, profetas y reyes. Y esta es nuestra misión, esta es la elección. A esto hemos venido a este mundo, a esto nos creó el Creador, por decirlo así, y para esto nos redimió nuestro Salvador, para que seamos sacerdotes, profetas y reyes. Las ocupaciones que tenemos, igual que Amós tenía sus ocupaciones, pues criaba ovejas, cultivaba figos, nosotros ingenieros, obreros, carpinteros, amas de casa, abogados, cada quien tiene su ocupación. Pero eso no es la misión, eso es fuente de nuestro sustento, es fuente para sostener nuestras familias, también fuente para poder desempeñar bien la verdadera misión y la única misión, ese encargo divino que tenemos de ser sacerdotes, profetas y reyes. En la segunda lectura, San Pablo hablaba un poco más de detalles sobre esto. Decía: nos escogió antes de crear el mundo para que seamos sus hijos. Pues al hacernos hijos de Dios, hemos sido revestidos con la dignidad más alta, con la dignidad del Omnipotente, del Todopoderoso, del Eterno, del Señor, de lo visible y lo invisible. Y así hemos
nos hemos convertido en esos ciudadanos del reino de Dios, quiere decir en reyes. Esa realeza de Dios nos pertenece, la herencia de Dios, que es su reino, nos pertenece desde este momento del bautismo. Nos pertenece, por eso somos reyes, porque nos pertenece la herencia del reino de Dios. Decía San Pablo que nos eligió y nos llenó de sabiduría e inteligencia y nos dio a conocer su plan maravilloso de redención. Y eso lo hizo para que seamos sus profetas. Esa sabiduría e inteligencia, ese conocimiento de Dios, del plan de Dios, que lo conocemos. Conocemos la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Conocemos el Santo Evangelio. Conocemos ese camino de la vida, para que seamos profetas, para que nuestra vida sea esa profecía, ese signo que transmite pues, ese plan de Dios. Y también para transmitir nosotros ese plan que hemos conocido a otros, a nuestros hijos, nietos, amigos, colegas, vecinos, ¿verdad? Decía San Pablo también que nos escogió para que seamos santos y para que lo alabemos. Eso quiere decir que somos sacerdotes, que hemos sido consagrados como sacerdotes, para que seamos santos y para que alabemos al Señor. En el Santo Evangelio, cuando el Señor envía a los discípulos, les da unos atributos. Les dice: vayan solamente únicamente con bastón, sandalias y una sola túnica. Bastón es un atributo de la autoridad, atributo del poder, es atributo del rey. Sandalias es un atributo del profeta, que se pone en camino para anunciar. Y la túnica es el atributo del sacerdote, el sacerdocio, revestidos de una sola túnica. En el bautismo hemos sido revestidos de una sola túnica. Hemos sido revestidos de Cristo. Esta es nuestra túnica, Cristo, revestidos de Cristo. En el bautismo el sacerdote nos ungió, nos hemos convertido en los ungidos. La palabra ungido en idioma griego suena así: Christos. Christos quiere decir ungido. Así que en el bautismo nos hemos convertido en Cristos, cada uno de nosotros. En Cristo una vez más. En Cristo encarnado en mi carne y en mi espíritu. Con otra cara, con otro cuerpo por el mismo Cristo, ¿verdad?, que me reviste a mí. Pues esa es la misión: sacerdotes, profetas y reyes. Y como sacerdotes, nosotros, cada uno de ustedes, siendo sacerdote, yo tengo sacerdocio ministerial, ustedes tienen sacerdocio común, así se llama en la iglesia, sacerdocio común. Y como sacerdotes de ese sacerdocio común, ustedes alaban al Señor, lo bendicen, le agradecen, le piden el perdón por la mañana, por la noche, tal vez en medio de la jornada. Como sacerdotes, ustedes bendicen los alimentos en la mesa antes de comer. Como sacerdotes, ustedes ponen una cruz en la frente de sus hijos, de sus nietos, y les dicen: mi hijo, que Dios te bendiga. Es así administran su sacerdocio. Como sacerdotes vienen a la iglesia trayendo al Señor el sacrificio de la semana, el cansancio de la semana, para agradecerle, para ofrecerle. Como sacerdotes transforman cada jornada en esta hostia viva, pura y agradable a Dios. Transforman toda la vida en esta ofrenda viva, pues agradable a Dios.
Eso es su sacerdocio. Como profetas, transmiten la fe a sus hijos, a sus nietos. Como profetas, viven de tal forma que el mundo que les observe se dé cuenta que ustedes son diferentes, que ustedes no pertenecen a este mundo, que su modo de hablar, su modo de actuar no es de este mundo, es muy diferente. Y esa es la señal, esa es la profecía de un otro reino que no es de este mundo, que está presente en este mundo. Como reyes, ustedes establecen el reino de Dios en sus propias vidas, en sus familias. Ustedes hacen de sus casas esas embajadas del reino de Dios, esa tierra santa, territorio de Dios. Ustedes podrían poner un letrero a la puerta de sus casas o de sus patios: reino de Dios. Aquí es reino de Dios. En esta casa, en este territorio, eso pertenece al reino de Dios. Eso no pertenece a este mundo. Así son reyes. Y Dios nos da el poder para ejercer y para cumplir con esta misión. Nos da poder, nos da esa fuerza del rey David, para que seamos reyes como rey David, con su fuerza, para combatir el enemigo y para derrotar a los enemigos. ¿Cuáles? Los enemigos que son las costumbres corruptas, los vicios, los pecados. Esos son los enemigos que invaden siempre el reino de Dios y quieren destruirlo. Y nosotros como reyes, con esa fortaleza de rey David, entramos en esa lucha diaria, en ese combate diario para derrotar al enemigo, para obtener esa victoria. Como profetas, el Señor nos da ese coraje del profeta Elías, que mató 300 profetas falsos, los mató con espada, los aniquiló, para que hagamos lo mismo. Hoy en día esa profecía falsa se multiplica, profecía falsa que son ideologías, corrientes, modas, pensamientos mundanos, de mundanidad y del reino de las tinieblas, que penetran en nuestra mentalidad, que afectan a nuestra familia. Pues aniquilar esos profetas falsos, esos pensamientos, ideologías, corrientes y modas mundanas del reino de las tinieblas, primeramente en nuestra mentalidad, nuestra propia mentalidad, ¿verdad? Pero también defender a los que pertenecen a mi familia de esos profetas falsos. Y como sacerdotes nos da el Señor ese amor de Cristo para adorar al Señor, para bendecirlo, para confiar en Él, para, como dije, transformar nuestra vida en una hostia viva, santa, pura, agradable a Dios. Así que, hermanos, como reyes, amamos a Dios con toda nuestra fuerza. Como profetas, amamos a Dios con toda nuestra mente. Y como sacerdotes, amamos a Dios con toda nuestra alma. Nos ponemos de pie ahora.